La Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática, UNETI, trabaja en pro de educar haciendo en materia de tecnología. Somos vanguardia educativa del país. Sean todos y todas bienvenidos a esta videoconferencia que estamos llevando a cabo gracias a la Universidad Nacional Experimental de las Tecnologías de Información, UNETI, en la persona de su rector, Carlos Berbeci. El día de hoy vamos a retomar el tema del emprendimiento y con más precisión vamos a hablar del empleo dependiente al emprendimiento productivo. Mi nombre es Félix Dávila y tengo a mi lado al profesor Erasmo Colmenares y vamos a tener en el intermedio del programa a un invitado muy especial de nombre Osmer Castillo. Vamos a dar inicio entonces al webinar de hoy, comenzando por hablar del empleo dependiente. Quiero, si el profesor me lo permite, comenzar diciendo que nosotros los venezolanos, de alguna manera, tenemos la costumbre, la cultura de trabajar como empleado en las empresas. Y esa es una cultura que viene, si se quiere, de la colonia, de cuando estaba la esclavitud, y a través del tiempo se ha venido desarrollando la cultura de estudiar para conseguir un buen empleo. Así le decían nuestras madres a nosotros. Es que estudie para que tengas un buen empleo. Y esa cultura se ha venido desarrollando a través de todo el siglo pasado y en estos momentos resulta muy difícil a todas las personas pensar en hacer un emprendimiento. Y entonces siempre se trata de tener un buen empleo. ¿Tú qué opinas sobre eso, Erasmo? Bien, bienvenidos a todos y toda nuestra audiencia a este webinar donde estamos tratando este importante tema. Pues yo creo que la situación, obviamente, los antecedentes de por qué, bueno, no solamente desde la colonia, sino de la visión de la humanidad, la conceptualización del empleo fue, bueno, en los últimos años ha sido como que una situación creada o sobre todo promovida para que las personas no tengan una visión, digamos, en el caso, obviamente, de los países en desarrollo, para que tener una mano de obra disponible. Eso es por un primer punto, ¿no? Una mano de obra disponible que simplemente se conforme con un salario y que con ese salario sea suficientemente, bueno, lo necesario para cubrir sus necesidades básicas. Y obviamente la cultura del emprendedor o la cultura pues, del empleo, perdón, nos lleva a pensar en que existen una serie de circunstancias motivadas y creadas, por un lado, a pesar de que el ser humano de por sí es muy emprendedor, por decirlo de esa manera, crearle una situación en la cual no se motive para ello. Entonces tenemos como algunos miedos, algunas fobias, algunas situaciones que nos han creado para ello. Sí, fíjate tú que Erasmo y queridos participantes, yo siempre he comentado que las universidades han formado a las personas, a todos los profesionales de muy alto nivel, para ser empleados en las empresas, ¿verdad? Como decía anteriormente, nuestras mismas madres decían, estudia para que consigas un buen empleo. Y esa cultura se ha venido arraigando en el venezolano y a través del tiempo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para comenzar por hacer? Es reconocer esa cultura que tenemos de ser empleados y comenzar a pensar, a internalizar esa intencionalidad de transitar hacia el emprendimiento productivo. ¿Por qué, ¿por qué eso? Porque los tiempos han venido cambiando, sobre todo con la aceleración que produjo el COVID en Venezuela y en el mundo, que el trabajo se está haciendo desde la casa, el trabajo se está haciendo de otra manera diferente, las personas están haciendo otro tipo de actividades para tener ingresos y entonces ha venido despertando el tema del emprendimiento, de ir del trabajo, del empleo dependiente
al emprendimiento. Entonces, estamos en ese proceso y precisamente lo que decía Erasmo, hay que reconocer los miedos y comenzar a vencerlos, Erasmo. Sí, precisamente lo que usted comenta, profesor, tiene que ver con el elemento informativo en las universidades, bueno, desde el colegio, ¿no? Como ya decía, esa impronta está muy particularmente montada desde una óptica de que los trabajadores continúen generando trabajadores. Entonces, en la formación en nuestras universidades, incluso a pesar de que desde hace 20 años se ha querido transformar la universidad venezolana a una transformación productiva, a una productividad como tal, no se ha logrado conseguir el tema del emprendedor dentro de las mismas universidades. O sea, sigue creándose el mismo paradigma de que los alumnos y estudiantes de las universidades se conviertan en futuros supuestos gerentes, se les da ese mote, yo lo digo por experiencia propia, de futuros gerentes y todo lo demás, no que no puedan llegar a ser, pero se desechó la idea de que ellos pudieran crear sus empresas, construir sus empresas como tal y, digamos, aportar un capital o conseguir que se le aporte capital a un emprendedor de este tipo dentro de las universidades que también están llamadas a crear ciertas cosas, como el caso de los que son las incubadoras, como el caso que son los parques tecnológicos, que en su momento en el año 90 empezaron a crearse parques tecnológicos, pero que realmente esa política no fue efectiva porque simplemente fue muy efectista y las universidades realmente no cambiaron su paradigma. Claro, pero antes de profundizar en eso, debemos, considero yo, que hablar un poco más con nuestros participantes sobre el tema de los miedos, porque hay dos espacios o dos escenarios dentro del tema del miedo. El tema del miedo al cambio, que muchas veces el tema de la estabilidad nos ha mantenido a mantenernos dentro de un escenario con unos ingresos, con una prestaciones, con unas utilidades, con unos bonos, y que el salirnos de allí a producir un cambio en nuestra vida, para producir ingresos de otra manera, nos produce un gran miedo. Y por otro lado, el tema de la cultura del empleo también nos da miedo a emprender una actividad nueva para nosotros como profesionales o como personas en la que vamos a tener que ser creadores de nuestro propio proceso productivo y generadores de nuestro propio ingreso, independientemente de que no haya otro o un patrono que le esté ordenando, que le esté controlando. ¿Qué piensa, Erambo? Exactamente, le tenemos esas propuestas, ese miedo, algunas fobias inclusive, porque como obviamente están dentro de ese marco o ese paradigma, el miedo al cambio. De hecho, cuando una persona se le libera, como se dice actualmente, de un trabajo, la persona empieza a creer que cae en una crisis, en una situación de, bueno, ¿que ahora qué hago? Ahora tengo que buscar un nuevo empleo, tengo que dirigirme a algo nuevo, ¿no? Entonces, ese cambio de repente, incluso cuando las organizaciones hacen sus cambios estructurales o reingenierías, que se les decía anteriormente, pues, a veces cuando suceden esos cambios, hay resistencia interna a los procesos de cambio, porque obviamente, a pesar de que estos últimos años, bajo los marcos de situación económica y política que ha habido el país, la gente ha tenido que reinventarse y ha tenido que ajustarse a esos diferentes cambios que se han generado para poder adaptarse y poder avanzar. Eso ha generado, por eso es que ha generado una gran cantidad de situaciones relacionadas con el emprendimiento en Venezuela, donde el mismo Estado venezolano está promoviendo e impulsando que las personas cambien de ser empleados a emprendedores. Eso está muy bien. Y lo que comentaste hace unos minutos atrás sobre el tema de la situación que se le presenta a la persona cuando pasa de ser empleado a emprendedor o que deja el empleo, cae en una situación como de depresión, de vacío emocional, de vacío en su vida, que no sabe qué hacer o qué va a hacer de su vida porque no tiene de ninguna manera la idea, no se ha paseado por la posibilidad de hacer otro tipo de emprendimiento y cae en un vacío. Entonces, precisamente ese tipo de elementos son los que hay que ir previendo, independientemente de que se tenga, por un lado, un empleo fijo en el que tenga alguna seguridad económica. Por otro lado, también hay que ir construyendo la idea de ser emprendedor.
paralelamente para que se vaya preparando la persona y en el proceso, en el proceso de ir transitando de ser empleado a ser emprendedor, vaya adquiriendo cierto conocimiento, cierta experiencia, cierta visión prospectiva de lo que puede ser el emprendedor, esa persona como emprendedora, y asimilando y teniendo la idea, internalizando la idea de tal manera que se da el momento, entonces no caiga en un vacío, en una situación de depresión emocional, sino que la persona tenga ya la alternativa previamente preparada para ir avanzando en su vida. Precisamente tenemos, queridos participantes, hemos contactado con una persona que es sociólogo, es emprendedor, ha tenido diferentes cargos en la administración pública y ha desarrollado su propio emprendimiento, que es nuestro amigo Osmer Castillo. El sociólogo Osmer Castillo, que lo vamos a tener después de esta previa, una entrevista con ellos después de esta conversación que estamos con ustedes. Sí, entonces, para ir redondeando ya un poco, porque nos quedan unos 4 o 5 minutos de este primer tiempo, el tema de transitar del empleo independiente al emprendimiento productivo es algo que todas personas en este momento debe tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ya sea por el tema de las mismas tecnologías de información que van avanzando y las personas tienden a quedarse un poco atrás con las tecnologías de información, entonces hay que ir metiéndose en la idea de qué tipo de emprendimiento pudiera hacer yo como persona, como profesional, para afrontar esa situación que probablemente más adelante se va a dar, en el que ya no consiga un empleo como tal, como es tradicional conseguirlo, que tiene que tratar de desenvolverse por su propio medio, o si ve oportunidades, nichos de oportunidades de negocio que pudiera ir asumiendo, entonces estaría preparado para ver cuáles son las complejidades que puede tener realizar un emprendimiento. ¿Tú qué piensas? Bien, nosotros dentro de la Universidad Nacional Experimental de Telecomunicaciones e Informática tenemos una coordinación específicamente para el emprendimiento y la incubación de estos emprendimientos. Y vamos a estar directamente trabajando el tema motivacional, el tema emocional, porque antes de entrar a ser emprendedor hay que construir un marco mental y psíquico adecuado para ello, porque es que, como bien decía precisamente el ingeniero Rosales, que tuvimos una entrevista en la vez pasada, el emprendedor puede tener varios fracasos en el tiempo, y esos fracasos pueden, si no se manejan bien, pueden frustrar las iniciativas, pueden frustrar que este emprendedor pueda continuar, se da por vencido. Pero hay que asumir que no los fracasos, sino simplemente aquellos pequeños, digamos, tropezones que podamos dar son más bien procesos de aprendizaje interno y también de conocimientos de manejo organizacional y empresarial para que pueda mejorar esas actividades, mejorar sus capacidades, incrementar las mismas para que no vuelva a caer en esos errores y pueda, obviamente, vamos a dar un plan de formación para ello y también el plan de formación asociado al tema administrativo, gerencial y organizacional e incluso el colocar pues las tecnologías de información y comunicación como herramientas de palanca de su emprendimiento. Ok, como ya les comentamos, nosotros vamos a presentarles a continuación una entrevista que realizamos con el sociólogo Osmer Castillo, quien además es emprendedor, y posteriormente a esta vamos a presentar una pequeña entrevista que hicimos a un emprendedor en la calle. Fuimos a la calle y preguntamos qué oportunidad ve él de emprender algún negocio en Venezuela en este momento. Entonces vamos a pasar la información. Adelante, vamos a ver con el sociólogo Osmer Castillo. Bien, estimada audiencia, vamos a continuar con la entrevista al sociólogo Osmer Castillo, quien nos va a dar una visión sobre el tema del emprendimiento. En este momento nosotros vamos a hacerle una pregunta básicamente relacionada a que cuáles son las perspectivas que ve
en este momento el emprendimiento en Venezuela, estimado Osmer, ¿cómo ves tú esto ahorita? A partir de la ley de emprendimiento que hemos ya debatido. Erasmo, Félix, nuevamente muchas gracias por invitarme a este espacio que están haciendo, y creo que es parte de una iniciativa que debe involucrar cada vez a más gente interesada en estos temas, porque ciertamente hay mucho por hacer y hay muchas oportunidades por desarrollar, ¿no? Prácticamente en todos los ámbitos eh, económicos, en todos los ámbitos de desarrollo de pequeñas y medianas empresas, iniciativas microempresariales, etcétera, ¿no? Eh, con respecto a la pregunta que me hace, yo sí creo que en este momento hay posibilidades para emprender, oportunidades para emprender, en la medida en que el panorama se va aclarando, ¿no? Cada vez hay menos nubes en el panorama nuestro. Esto creo que a raíz, obviamente, del hecho cierto de que hemos adoptado los venezolanos una moneda distinta al bolívar como una alternativa de sostenibilidad, ¿no? Si bien es cierto, el bolívar no ha desaparecido y no va a desaparecer, el hecho de que nos estemos cada vez amparando más en una moneda fuerte como es el dólar, estamos hablando de cómo los venezolanos nos estamos entendiendo en el plano económico, me parece que ha sido bien útil para propiciar emprendimientos en distintas áreas, ¿no? Comerciales, industriales, de servicios, etcétera. Yo creo que eso es un asunto que se está expandiendo cada vez más, ya uno lo está viviendo cada vez más en las calles, cada vez hay más ofertas de productos, de servicios. Siento también pues que eso ha sido una gran, eh, eso ha generado un ambiente económico donde al final creo que, no, si no la mayoría, mucha gente se beneficia, ¿no? Tanto el que produce, como el que comercia, como el que consume, ¿no? En lo particular, a mí me interesa mucho cómo se está desenvolviendo esto en el plano micro, ¿no? En lo que llamamos la base de la pirámide. En los mercados populares, cada vez pues, hay más gente accediendo a productos y a servicios. Cada vez hay más gente accediendo a productos ciertamente mucho más baratos, pero que cumplen una funcionalidad, ¿no? En la medida en que cada vez haya más consumidores accediendo a productos que antes eran inaccesibles por temas de precio o por temas de escasez, en esa misma medida la dinámica económica va a ser propicia para generar otra vez, insisto, nuevos emprendimientos. Ahora, hay un contexto también global, el contexto global que lo enmarca obviamente el tema de la pandemia, y ya este es el segundo año de pandemia. Obviamente el 2022 va a ser un año de apertura, aunque todavía hay restricciones. Ciertamente creo que la pandemia condicionó mucho el desarrollo económico, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo, ¿no? Y en ese contexto también, pues creo que hay grandes oportunidades para que una vez que se liberen cada vez más y que haya más movilidad, y en esa misma medida también se van a ir incrementando las iniciativas empresariales. También obviamente tenemos que considerar la crisis venezolana, ¿no? Tenemos una crisis que creo que está cada vez hace menos ruido, pero es una crisis que está. Eh, y bueno, hay todavía una disputa política que se va a resolver en la medida en que vayamos entendiendo que la vía para solucionar nuestros problemas políticos pasa por procesos electorales, ¿no? Creo que los actores políticos en general cada vez lo están entendiendo mejor, y en esa misma medida también eso va a ayudar a que el panorama se disipe, ¿no? Y se aclare cada vez más. Necesitamos estabilidad política, necesitamos estabilidad institucional, necesitamos que las instituciones funcionen, necesitamos que los servicios públicos funcionen. En la medida en que se va también mejorando la calidad del servicio, en esa misma medida también van a haber más oportunidades para la inversión privada en particular, y luego, obviamente se va a generar una dinámica económica positiva. Necesitamos cada vez más industrias operando, ¿no? O sea, necesitamos producir, necesitamos cada vez más productos hechos en Venezuela.
siento que hay algunos sectores donde hay mayor movilidad. Por ejemplo, en el sector textil se aprecia notablemente que hay una reactivación en la producción de textiles nacionales, de productos nacionales. Y eso es positivo, porque estamos hablando de un sector que emplea a mucha gente, ¿no? Y así como ese sector, pues otros, ¿no? Necesitamos, obviamente, también desarrollar iniciativas agroindustriales para que cada vez tengamos nosotros, seamos cada vez más autosuficientes, etcétera. Quería comentarte o me hiciera referencia, Osmer, sobre la influencia que puede tener el consumidor a través de su consumo en la creación de nuevos emprendimientos o la producción que se está haciendo o la importación que está haciendo de bienes para ponerlos a disposición. ¿Qué puede incidir más en el crecimiento del emprendimiento en Venezuela en este momento? Mira, es verdad digamos que Venezuela es un país costoso, ¿no? O sea, vivir en Venezuela es costoso porque, bueno, también hay un problema de ingresos. El ingreso promedio sigue siendo muy bajo, ¿no? En comparación de la capacidad que tiene el venezolano común de comprar cosas. Sin embargo, también eh, hay que ser muy objetivo en esto y ahí hay que decir que hay productos que se han abaratado, ¿no? Te pongo el caso emblemático de la Nutella, por ejemplo. Claro, es un producto importado, pero un kilo de Nutella llegó a costar hasta $27. Hoy por hoy, ese mismo kilo de Nutella se consigue en $7 u $8, incluso hay ofertas. Pero te hablo de la Nutella como te puedo hablar, por ejemplo, del gas refrigerante. El gas refrigerante, en cualquiera de sus presentaciones, gas refrigerante que se utiliza para las neveras, para los vehículos, para los sistemas de climatización en general, eran bastante costosos. Un gas refrigerante, por decir el R22, llegó a costar en su momento $195 una bombona de 13 kilos. Hoy por hoy esa bombona está alrededor de los 90. U otro tipo de gas refrigerante que también hay otras implicaciones ambientales. Pero el hecho es que hay rubros donde uno ve que hay una vez que ha habido cada vez más acceso a estos productos, una vez que han habido importaciones importantes de rubros de esta naturaleza, eso contribuye al abaratamiento de los productos y, por supuesto, a la posibilidad de acceso de parte del consumidor. Insisto que nosotros debemos pensar cada vez más en el consumidor de la base de la pirámide, es decir, aquellas personas o aquellos ciudadanos, aquellos consumidores que tienen ingresos mínimos. Esos ingresos mínimos, aunque mínimos, les posibilitan tener acceso a rubros alimenticios o a rubros de otra naturaleza que contribuyen a su bienestar. Yo siento uno, cuando tú vas a un mercado popular, vas al cementerio, vas a Catia, no sé, al centro de Caracas, ahí hay una dinámica de compra, de venta y compra, de compra y venta, bien interesante que no se estaba viendo hace 3, 4 años atrás. En fin, yo, en respuesta a tu interrogante, el consumidor, en la medida en que aprecie que se están vendiendo a mejores precios productos que antes eran inaccesibles y que además hay diversidad de alternativas, en esa medida se va a dinamizar pues, el ejercicio de compra y venta y de producción y consumo. Creo que también es importante insistir en la necesidad de adoptar medidas favorables a a la industrialización del país. Ya no hablemos de subsidios, ya no hablemos de crédito, ya no hablemos sino que de crear condiciones de seguridad institucional, fundamentalmente, para que el productor local se sienta en la capacidad y se vea interesado pues, en producir cada vez más en Venezuela, porque además se da el caso de que en Venezuela la mano de obra es relativamente barata, ¿no? Si se le compara con el resto de la región. Y eso es un aspecto de las variables, una de las variables que, que posibilitan el que los productores locales puedan tomar iniciativas de producción cada vez más extensa, cada vez de mayor alcance, ¿no? Perdón, Osmer, no, hemos recibido una interesante análisis del momento en lo que tiene que ver con el emprendimiento de tu parte y queremos agradecer tu participación en este programa y estaremos pendientes de contactar contigo en otra oportunidad para ir ampliando todas estas ideas que se están manejando.
Erasmo. Bueno, gracias, Osmer. Bueno, ese aporte importante, sobre todo para que nuestra audiencia que tenemos actualmente entienda claramente en el tema que estamos hablando, que es del empleo dependiente al emprendimiento productivo, conozca que existen ciertas cosas que hay que resolver aún para poder pasar a esa transición de las diferentes personas pues, que están buscando una nueva alternativa. Gracias por todo, Osmer. Estamos en contacto. Erasmo, Félix, nuevamente muchas gracias. Un abrazo y nos vemos pronto. Bueno, para emprender un nuevo negocio acá en Venezuela, primero que todo hay que tener buena actitud, tener fe, fuerza de voluntad y contar con un apoyo. Si es del gobierno, pues mucho mejor. Y todo se puede y tener claro la visión y lo que quiere para salir adelante. Claro que sí se puede. Muchas gracias. Gracias a ti. Continuamos ahora con la segunda parte de nuestra videoconferencia y vamos a entrar un poco más en el tema del emprendimiento productivo. Pero para hablar del emprendimiento productivo es importante hablar un poco de cómo nosotros podemos desaprender la cultura de ser empleado y cómo nosotros podemos involucrarnos en el aprendizaje de una nueva cultura de emprendimiento. Para nosotros reconocer un poco lo que es la cultura de ser empleado, es importante entender por qué nosotros somos de esa manera. Y es precisamente que parte de la misma sociedad, la misma cultura, las universidades, los medios de comunicación, todo el entorno en el que nosotros nos hemos desarrollado y hemos crecido, siempre han hablado de la búsqueda del empleo, la búsqueda del mejor empleo, la búsqueda del empleo con más alto cargo, con más alto nivel de responsabilidad y por supuesto con más alto nivel de salario. Y en muchos casos, las personas que están con pocas oportunidades de estudiar a nivel universitario o en las mejores universidades, entonces se ven limitadas a la posibilidad de acceder a los mejores empleos. Entonces ese es como un círculo vicioso en el que todos estamos sumergidos y que por no tener la oportunidad de ver otras posibilidades, pues no las vemos, pues siempre estamos corriendo detrás de un mejor empleo que nos pague mejor. Y en muchas casos, las personas tienden a saltar de un empleo a otro tratando de conseguir los mejores empleos. Entonces, pero hay que abrirse a la idea de que hay algo más allá de tener un empleo en una empresa. Ahí ese algo más allá es crear una nueva campo de emprendimiento, de negocio propio que la persona pueda ir asumiendo y conociendo y desarrollándose en ese espacio para que pueda crearse su propio mundo económico y crecer de acuerdo a sus aspiraciones y de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a sus capacidades. ¿Qué piensas, Erasmo? Bien, me parece bastante interesante como después de la entrevista y el video que vimos del señor que entrevistamos, Oscar, se llama. Oscar. Tenemos que entender que hay que desaprender todo eso que hablé anteriormente, que eran los paradigmas que están montados dentro del paradigma social, el paradigma educativo, que es más que todo lo que nos lo han reforzado precisamente para impedir pues, que exista ese espíritu emprendedor, más allá de lo que a veces está pasando actualmente. Ahorita hay emprendedores, como yo lo había comentado en varias oportunidades en los últimos webinars que tuvimos. Y ahí se decía que no esperemos que sea una moda, sino que se implemente una política clara, que bueno, estamos viendo que está siendo así, inclusive hay nuevas informaciones con respecto al emprendimiento en esta semana que se dieron pasada, sobre el tema precisamente de dar fondos, de dar capacitaciones y todo esto, ¿no? Pero sobre todo el desaprender es lo importante también y evitar y quitarse esos miedos. Buscar las herramientas para que el miedo al emprendimiento, el miedo o al cambio, sea más bien la palanca a la creación de emprendimientos y empresas. Eso es lo que las personas deben empezar a trabajar y bueno, ayudados por supuesto por profesionales como el caso nuestro,
que podamos ayudarle en tanto en la formación y en las limitaciones que podamos trabajar, porque hay una parte, como el profesor es coaching organizacional, precisamente maneja unas herramientas bastante válidas para poder quitar esos modelos, esos patrones que tiene usted para poder crear sus nuevos patrones de ser positivo, creativo, con visión y con coraje, que hay que tomar mucho coraje para eso. Sí, hay algo muy importante que hay que mencionar y es que en muchos casos la necesidad obliga a actuar. En una situación de emergencia, la persona no tiene mucho espacio de tiempo para pensar, para analizar, sino que tiene que actuar de una manera rápida en un caso de extrema emergencia. Y precisamente esa es la situación que nosotros estamos viendo en Venezuela, la situación de crisis económica, la situación de crisis social, la pandemia, las restricciones que hay en cuanto al crecimiento de las empresas, el decaimiento de los empleos que ha producido que muchas personas migren a otros países. Entonces, toda esa situación nos está obligando a recrearnos, a crearnos de nuevo como personas, como trabajadores, pero ya no como trabajadores dependientes de un empleo, sino como trabajadores emprendedores que hemos salido a la calle a buscar oportunidades para crearnos nuestros propios ingresos. Entonces, en este caso, hay que aprovechar, considero yo, que la oportunidad que nos presenta la crisis y la situación económica que hay en Venezuela la misma situación del COVID para recrearnos nosotros nuevamente y entonces establecer un nuevo emprendimiento. Y para ello nosotros tenemos que aprender a la cultura del emprendimiento. Esa cultura del emprendimiento tiene que ver con la búsqueda de las oportunidades, con la visión prospectiva de hacia dónde puede ir algún emprendimiento que queramos hacer, con el tema de la planificación y la búsqueda de visión a mediano y largo plazo para poder ir desarrollando esa cultura. Y entonces, como decía el profesor Erasmo, nosotros tenemos la capacidad, y se los ofrecemos a ustedes también, la posibilidad de darles asesorías, cursos y talleres en esas áreas para ir produciendo, ayudándolos de la mano, llevándolos de la mano en esa transición de ser empleados dependientes a ser emprendedores productivos. ¿Qué más tenemos por ahí, Erasmo? Bueno, tengo unas dos laminitas que voy a presentarles. Una tiene que ver con las características del emprendedor y otra con las habilidades. Vamos a ver la primera, que tiene que ver precisamente con esa visión, ¿verdad? Voy acá a compartir. Y como pueden ver, en esta presentacióncita que estamos aquí mostrando, tenemos el tema que el emprendedor debe tener pasión. Eso es importante. Eso es una pasión que deben hacer y precisamente el desaprender va a esto. Después que tenga una pasión hacia lo que quiere y lo que le gusta hacer, que tampoco es que va a emprender algo que no le guste, tiene que ser lo que le guste y que tenga también una visión. Hay que desarrollar, ese es un problema también de la planificación, de la visión personal que tú tengas, todos esos elementos internos, pues intrínsecos en la persona, para poder ir a una visión clara, ¿dónde quiero yo llegar? ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero convertirme en el futuro? ¿No? Delatras un poco del Big Brother que hablaba en el libro de 1984 de George Orwell, ¿no? En ese marco de situaciones negativas que viene allí. Tener capacidad de aprendizaje, lo que hablamos. En la capacidad de aprendizaje es poder tomar nuevos aprendizajes, nuevas reinvenciones. Yo siempre le comento al profesor Félix el tema de que nosotros estamos utilizando estas tecnologías a pesar de que nosotros nacimos en la época de lo analógico y estamos en la época virtual. Entonces, bueno, hemos aprendido, estamos aprendiendo todavía y seguimos mejorando, trabajando y mejorando nuestras capacidades de comunicacionales a través de los medios que nos están dando la tecnología. Sí, éramos hace unas décadas atrás, se hablaba de desaprender para aprender con el dinamismo que llevaba la sociedad y las tecnologías ya hace unas décadas atrás. Y eso se ha intensificado ahora, porque entonces ahorita hay que desaprender muchas de las cosas que hemos estado acostumbrando a hacer para aprender las nuevas tecnologías y las nuevas formas de hacer las cosas. Y ese es un elemento que un emprendedor debe tener siempre presente, que hay que desaprender para aprender y aprender, porque uno tiene que estar siempre buscando la vanguardia en este caso de las tecnologías de información
para poder mantenerse al tope de la época. Exacto. Bien, el quinto punto tiene que ver con la determinación y el coraje. Yo lo hablaba, debemos tener mucho coraje, mucho aplomo, porque a veces con esas, como decía, la experiencia de que una persona sea liberada o ya no trabaje en un espacio y le digan un día a otro que cambie de ese paradigma, de su confort a una situación ya no confortable, resulta que si nosotros tenemos una determinación y tenemos conciencia de lo que somos, los niveles de profesionales que somos y suficiente coraje, bueno, simplemente retomamos una búsqueda hacia otra oportunidad. En este caso, puede ser que quiera usted continuar en un trabajo que obviamente puede ser fácilmente encontrable, pero de repente usted se ve en una necesidad, bueno, ¿por qué voy a continuar en una situación donde yo tengo una serie de conocimientos, una serie de habilidades que me permiten a mí dar un servicio, ofrecer un servicio, por ejemplo, o crear un producto? La creatividad e innovación. Ahí las personas tenemos que ser muy creativas. La innovación es importante, más aún en el tema tecnológico, donde nosotros estamos incluidos, sobre todo ese tema. La innovación para poder crear no solo las innovaciones que puedan de cosas que ya existen, sino innovaciones de ruptura, ¿no? Eso ya sería otro tema de conversación en otra oportunidad. Y las perspectivas que nosotros tenemos del futuro. Y también analizar los entornos que estamos viviendo, que nos está planteando una serie de posibilidades que podamos nosotros integrarnos a un nuevo paradigma como hemos hablado. Voy a mostrarles también otra lámina que nos va a permitir ver el tema precisamente del emprendimiento desde el punto de vista, le voy a mostrar aquí está, de las características. Ok, aquí está. Bien, como pueden ver, el tema de las características, perdón, de las habilidades del emprendedor. Disculpen. Bien, aquí pueden ver que nosotros tenemos primero en esas habilidades tener, como ya se decía, tener bien claro y tienes coraje y tienes pasión y visión, debes tener motivación, pero esa motivación también tienes que reflejarla, buscar esa motivación al logro, o sea, ¿qué quiero ser? Hacerte una revisión introspectiva, revisarse, hacer un DOFA personal para ver qué puedo yo apalancarme con esas oportunidades y esas habilidades que yo tengo y entrar en un proceso de cambio. Conocimiento del sector o nicho de mercado. Seguramente muchas personas como se liberan o se van, digamos, de un trabajo, pero ya tienen un background, tienen un conocimiento de ese sector de mercado. Bueno, pero entonces ahí ellos pueden detectar oportunidades que otras personas no han visto e impulsarse a dar un cambio y crear su emprendimiento. Ser competentes y eficaces en lo que se hace. O sea, debemos estar claros que debemos trabajar con una medida bien clara, con indicadores claros que nos permitan a nosotros mejorar cada vez y ofrecer servicios y bienes de calidad. Es importante destacar, Erasmo, queridos participantes, que cuando hablamos de habilidades son destrezas que se pueden desarrollar, que se pueden aprender. No es que una persona no pueda tener motivación al logro o no pueda tener conocimiento del sector o nicho del mercado o no pueda ser competente o ineficaz porque nunca ha practicado nada de eso, pero son destrezas que se pueden aprender con el adecuado apoyo y monitoreo de asesores. Exacto. Bien, bueno, dijimos que era motivador. No solamente que sea motivación, sino también tiene que ser motivador. Debe buscar que la gente vea en él una gran oportunidad y no es que cuando usted va a llegar a un sitio a pedir un financiamiento para un proyecto, vaya con una cara de rota. Eso no debe ser. Tiene que motivar y que enamorar también a esas personas en su proyecto. Ser adaptable al cambio. Obviamente, como habíamos hablado, los paradigmas están cambiando. A cada momento estamos ahorita en el metaverso. Mañana quién sabe en dónde estaremos planteados. Venimos de la realidad aumentada y antes de ello teníamos digamos las telecomunicaciones informáticas. Nadie se puede imaginar los cambios bruscos que hemos vivido en estos últimos 40 años, sobre todo en la parte tecnológica. Y eso es importante que nosotros asumamos esos cambios e inclusive los cambios que estamos generacionales que están sucediendo. Hoy hablamos de la generación Z, hoy hablamos de la generación de los millennials con respecto a los baby boomers. Si uno analiza eso, son muy diferentes, por supuesto. Y obviamente un comunicador efectivo, como ya decía, asertivo, eficaz, que de alguna manera también motive al liderazgo de lo que está, porque tiene que ser autolíder también, darse fuerza en todo momento, en los momentos más difíciles que tenga.
Y obviamente ser un gestor del tiempo, Ujú. para manejar bien los tiempos, las capacidades que tiene, el recurso más importante, el tiempo, porque eso no regresa, eso no se recupera. Sí, dentro de todo este enfoque que está planteando Erasmo, que tiene que ver mucho con las tecnologías de información, es importante resaltar también que en todos estos campos, en todos estos nichos, hay para todo. Es decir, están las personas más jóvenes que, están, nacieron y crecieron en el mundo tecnológico, pero, y están las personas de otras edades que como nosotros pertenecemos nos desarrollamos en un mundo analógico, pero siempre, en todo momento, hay espacio para todo, para emprender en cualquier. Si hay personas que desarrollan o que utilizan las aplicaciones de software, se meten en el metamundo, en el metaverso, pero también hay personas que tienen la oportunidad entonces de fabricar los productos, fabricar las computadoras, desarrollar los software, o vender o distribuir todos los equipos que se utilizan. Y entonces siempre hay un espacio para todas las personas dentro del mundo actual, no importa lo que esté pasando, ¿verdad? Entonces no se puede decir, bueno, pero es que yo no sé nada de computadoras, yo no sé nada de esos teléfonos celulares súper inteligentes. Bueno, pero una persona que los venda, una persona que los repare, una persona que actualice las situaciones, que instale, que maneje las plataformas. Bueno, hay mucho campo de emprendimiento en todas las áreas, independientemente de que la tecnología avance muchísimo más. Eso es correcto. Pero yo quiero compartir con ustedes, por favor, Erasmo, una pequeña información sobre lo que tiene que ver con los emprendedores. Y yo considero que hay varios tipos de emprendedores, porque no todas las personas funcionamos de la misma manera. Es decir, hay emprendedores que son buscadores de oportunidades, que están alertas a ver qué tipo de cosas pueden hacer para, como se dice en criollo, ganarse unos reales, ¿verdad? Entonces buscan qué oportunidades hay por allí. Yo le comentaba el día pasado a Erasmo sobre, bueno, si hay una cola en la autopista y yo no sé de dónde salen un poco de vendedores con agua, con refrescos, con chucherías, con todo ese tipo de cosas. Comienzan las lluvias y de dónde salen la gente que vende, enseguida van vendiendo paraguas por todos lados. Se paraliza el metro y entonces salen carros y camionetas, todo el mundo ofreciendo el transporte para movilizar a la gente. Esos son los emprendedores que son buscadores de oportunidades. Pero el tema de la situación de estos buscadores de oportunidades es que esas oportunidades son efímeras, son muy de corto plazo. ¿Verdad, Erasmo? ¿Qué me puede decir? Bien, precisamente de esos, bueno, buscadores de oportunidades, son las clasificaciones actuales que existen. No solamente el emprendedor, sino el intraemprendedor, que habíamos también comentado en alguna oportunidad, que las mismas organizaciones deben fomentar ese intraemprendedor, porque es que le busca soluciones a los problemas que puedan tener las mismas organizaciones. Este tema del emprendimiento es muy interesante. Inclusive en Alemania, yo estaba viendo un programa de un canal alemán muy famoso, y en el cual le estaba hablando de que un señor que emprendió, hizo una gran empresa, ahora repartió todas sus acciones y creó como una cooperativa con sus propios empleados, porque él decía, yo no quiero ser rico, yo lo que quiero hacer lo que me gusta hacer y quiero compartir esta empresa con todo aquello. O sea, que ya no es el tema de ser accionista, sino que él comparte su empresa que él creó con otros trabajadores y colaboradores porque cree en ellos, y es un nuevo paradigma que se está creando allí sobre el tema empresarial, ¿no? Y bueno, me parece que no los buscadores de oportunidades, pues serían unas personas más bien, buscándole otro nombre, que son personas que no sean negativas, sino al contrario, son personas que están buscando nuevos nichos de negocio o crear nuevos nichos de negocio como tal. Claro, entonces aquí entra la segunda clasificación que yo planteo, que son los observadores y planificadores, que son personas que observan lo que está sucediendo a su alrededor, identifican ciertas circunstancias, ciertas necesidades que se están desarrollando, y están planificando, bueno, si hay esta situación, yo puedo resolverla de esta manera, yo puedo ir a hacer una inversión, y entonces son personas que planifican un emprendimiento para que tenga una duración mucho más allá de lo efímero, que pueda durar mucho más tiempo. Y también hay los empresariables. Los empresariables son esos emprendedores que están buscando, como que dicen, los que piensan en grande,
que piensan, por supuesto que comienzan haciendo un pequeño o mediano emprendimiento, pero están pensando en proyectar prospectivamente un negocio que va dirigido a ser una empresa. Si yo lo asimilara al ejemplo que le puse al principio, que cuando hay una cola aparecen las personas que venden refrescos y agua en la autopista, el observador planificador también sería la persona, el que le distribuye las aguas y los refrescos a esas personas que van a la autopista. Y el empresariable es el que hace una gran distribución, identifica no solamente las oportunidades de negocio en una cola, en la otra cola, sino en otros diferentes sitios, como oportunidades en eventos deportivos, en ferias, en diferentes oportunidades donde se puede vender a nivel de mayor los productos. Entonces, teniendo el ejemplo de los vendedores de la autopista, podemos nosotros identificar con bastante claridad cuáles son los que son los buscadores de oportunidades, los observadores que son planificadores y los empresariables, porque tienen su actitud es tender hacia la creación de una empresa que se proyecta a durar en varios tiempos. Ya estamos cerca del tiempo. Exactamente, pero... Deberíamos ir redondeando y despedirnos. Sí. Bueno, rápidamente, con lo que tú has comentado, precisamente, yo creo que precisamente el ejemplo que estamos mencionando, yo sé que lo comprendo que es un ejemplo ilustrativo, Totalmente, más no es el deber ser. No. El deber ser es que la normalización y el registro de estos emprendedores, de esos muchachos que están ahí vendiendo agua es buscarle más bien una solución en que ellos no estén ahí en la calle, sino simplemente estén en alguna localidad o ofreciendo sus servicios de alguna u otra manera. Hoy tenemos muchos emprendedores que tienen que ver con el tema de llevar alimentos o cosas a las diferentes casas por el caso de la pandemia. El delivery. El delivery, exacto. Bueno, eso puede ser normado por esa vía, también puede ser una solución. Claro. Lo que es importante y lo que nosotros queremos reflejar con esta serie de informaciones y de estos programas que estamos nosotros ofreciendo es que el mundo emprendedor es muy amplio, muy grande y hay que comprenderlo muy bien. Porque precisamente el comprender todas estas cosas lleva a que la sustentabilidad y la sostenibilidad de sus empresas o de sus proyectos sea viable. De no ser así, y si usted simplemente monta un negocio por llevar un negocio, digamos, por un momento, por conseguirse unos dineros allí es extra, o como dicen popularmente también, matar un tigre, entonces usted no es un emprendedor. Eso es simplemente una persona que está buscando una oportunidad, solucionó un momento coyuntural y luego regresó a su estándar de confort. Claro, y nosotros lo que estamos tratando de hacer con esta videoconferencia es apoyar a todos los que tienen la expectativa de convertirse en emprendimiento para que ese emprendimiento eventualmente se constituya en una empresa durable en el tiempo y que pueda ser rentable en el tiempo para que le provea tanto a al emprendedor como a las personas que pudieran estar asociadas con él una mejor calidad de vida. Entonces, nosotros vamos a continuar en las siguientes videoconferencias tratando el tema del emprendimiento desde otras aristas. Y traeremos nuevos invitados y haremos nuevas entrevistas en la calle para pulsar un poco la opinión de las personas sobre el tema del emprendimiento. También vamos a ir metiéndonos un poco más en el tema de la ley de emprendimiento y todos los financiamientos que se están dando y abriendo a través de la banca y otras instituciones públicas y hasta privadas. Entonces, Erasmo, ¿qué más tenemos por allí que podemos decirle a nuestros participantes? Bueno, simplemente agradecerles mucho su participación, que continúen en nuestras redes sociales, las cuales van a ver al final plasmadas en la presentación y que van a poder comunicarse con nosotros. Estamos a toda su disposición. Ahí tenemos los teléfonos de contacto, el Telegram y nuestros correos electrónicos. Y agradecemos mucho su participación y sus comentarios positivos y bueno, también los negativos para poder mejorar, porque eso también es parte de la mejora continua. Bueno, muchas gracias y los esperamos en la próxima oportunidad en el cual vamos a ver nosotros otros elementos relacionados con el emprendimiento y este mundo tan interesante y tan importante para nuestro país. Gracias, muchas gracias por acudir a nuestro llamado, nuestra convocatoria y estaremos también
atentos a las críticas, a las observaciones, a las recomendaciones y a sus preguntas a través del chat. Que tengan todos muy buen día. Luego.